Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Agape Church en línea. Qué gusto saber que nos está acompañando una vez más en este mensaje. Espero que estén muy bien, espero que estén con salud. Les quiero recordar que el día de hoy vamos a participar de la mesa del Señor, así que espero que tengan los elementos listos, como se lo hicimos saber hace unos días, que tenga el pan listo y el jugo de uva listo, o un vaso con agua en caso de que no tenga el jugo de uva. Pero vamos a comenzar con este sermón. La escritura para nosotros el día de hoy está en Mateo capítulo 13, versículo 1. Y lo que voy a hacer es que voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 23 en diferentes tiempos. La lectura va a aparecer en su pantalla para que no se me vaya a perder. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola Jesús la dijo a una multitud que estaban escuchando sus enseñanzas. Y dentro de la gente que estaba ahí estaban los discípulos. Otra vez. De hecho, los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron por qué es que hablaba con parábolas. Y es muy interesante que Jesús le responde: porque el conocimiento de los secretos del reino de Dios han sido dados a ustedes y no a ellos. Pero ¿qué creen? Los discípulos no entendieron la parábola. Así que cuando la gente se fue, ellos esperaron, se acercaron con Jesús y le preguntaron nuevamente qué significaba la parábola. Y Jesús les dice, voy a continuar leyendo el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo o de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 22 y último, 23, perdón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ok, así que Jesús estaba enfrente de esta multitud, a la cual estaba enseñando con parábolas. Y cuando digo parábolas, me refiero a historias comunes, fáciles de entender, relevantes para la gente de ese tiempo, que ilustraban un principio o una verdad divina muy, muy profunda acerca del reino, obviamente el reino de Dios. Y es muy interesante, si seguimos la lectura, es muy interesante que Jesús le dijo a sus discípulos que la parábola era para que los discípulos entendieran y no ellos. Jesús les dice, versículo 11, fíjense lo que dice la Biblia, en el versículo 11. Después de que los discípulos van con Jesús y le preguntan qué significaba la parábola o por qué usaba la parábola, Jesús dice: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Aquí está la respuesta. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado.
o endurecido, dicen otras versiones. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Para poder entender este pasaje es necesario saber quiénes eran ellos. Cuando Jesús dice ellos, en ellos se cumple la profecía, ellos tienen los ojos cerrados, ellos tienen los oídos cerrados. ¿Quiénes eran ellos? Para poder entender quiénes eran ellos, es necesario saber por qué es que Jesús usaba parábolas para hablar. Y de acuerdo a los eruditos, Jesús usaba parábolas por dos razones. Número uno, para que toda la gente terca de aquellos tiempos que no querían creer en las enseñanzas de Jesús, no entendieran lo que Jesús estaba diciendo. Esa es la razón número uno. Para que la gente que no quería creer, siguiera sin creer, siguiera sin entender. Y esta gente la encontraba Jesús en medio de las multitudes donde Él enseñaba. Es decir, la gente estaba ahí, ellos estaban ahí escuchando a Jesús. Pero aún así, como decimos en mi tierra, no les caía el 20. No entendían, pero más que no entendían, no querían entender. Ellos no querían cambiar sus vidas. Esto es lo más interesante que descubro. Ellos no querían arrepentirse y dejar su tradición. Lo voy a decir de otra palabra, de otra manera. Ellos no querían dejar su religión, a quien ellos adoraban, para abrazar lo nuevo que Jesús traía a sus vidas. Es esta gente a la que Jesús se refiere cuando dice ellos. Esa es la primera razón, para que ellos no entendieran. Y número dos, para que la gente que tenía abiertos los corazones, los que estaban dispuestos a recibir, a escuchar, a cambiar, a creer, como los discípulos, pudieran entender. Aquellos que estaban cerca de Jesús, los seguidores de Jesús que estaban cerca de Él, para que ellos pudieran entender, o al menos para que fueran animados a buscar la verdad acerca del reino. Como lo hicieron los discípulos, no entendieron, ok, bueno, pero vamos con Jesús y le preguntamos, ¿a qué te referías? En este caso, Jesús estaba hablando de la esencia del reino de Dios, lo cual en este pasaje es dar vida. Y vamos a descubrir por qué es que digo esto, pero algo fundamental es que en la semilla hay vida. En esta parábola hay tres elementos esenciales. Número uno, el sembrador, que es Jesús, o Dios mismo hecho humano en la persona de Jesús. La semilla, que es el mensaje, o la palabra de Dios. Y número tres, la tierra, que es exactamente lo que determina el éxito o lo que determina la falla, por así decirlo, de la semilla en dar fruto. Me refiero a la gente y la respuesta de ellos a la palabra de Dios. Así que vamos a enfocarnos en este tercer elemento, que es la tierra. Hay 4 tipos de tierra, según la parábola. Es decir, hay 4 tipos de personas al mensaje de Dios. Número 1, la semilla que cayó junto al camino. O sea, ni siquiera cayó, pero cayó junto al camino. Esta tierra representa las personas cínicas y rebeldes. Si la semilla ni siquiera cayó donde tenía que caer, cayó afuera, representa a la gente que no valora la semilla. Es decir, no valora la palabra de Dios. Ellos subestiman o dicho de otra manera, a ellos no les interesa la vida cristiana, no les interesa Cristo para nada. Ellos piensan que es irrelevante, que no son, que ellos piensan que es irrelevante y sus vidas no las van a malgastar, por decirlo de alguna manera, siguiendo a Jesús. Ellos no quieren entregarle su vida a Dios. Ellos no hacen un espacio en sus vidas para Dios. Y
el desprecio hacia la semilla que ellos tienen, es decir, el desprecio hacia la palabra de Dios, es mucha, que ni siquiera le dan una oportunidad a explorar. Pero ¿qué dice Jesús de ellos? Cuando el maligno viene, cuando esto sucede, el maligno, el malo, viene y roba la semilla de sus corazones, porque ni siquiera había caído en buena tierra. ¿Cómo es que ellos hacen esto? ¿Cómo es que ellos viven de esta manera? Bueno, con orgullo, con indiferencia, con rebeldía, con todo aquello que separa de Dios o ni siquiera deja a uno acercarse a Dios. Esta es la tierra número 1. Tierra número 2, la tierra que estaba rodeada de rocas, donde cayó la semilla. Esta tierra representa a toda la gente que escucha la palabra de Dios. Se arrepiente, de hecho, se arrepiente, comienzan a caminar con Cristo. Pero ellos no quieren obedecer lo que Dios dice. Y yo voy a añadir aquí un poquito más. Vienen a Cristo, escuchan el mensaje, pero ni siquiera conocen la Biblia porque ni siquiera la leen. Ni siquiera saben orar porque no oran, no buscan a Dios. Es gente que se emocionó en un sermón, en un mensaje, tal vez como se dice, aceptó a Cristo o profesó a Cristo, confesó que Jesús era su Salvador, pero fue una simple ráfaga de emociones. Están emocionados porque conocen de Dios, pero esa es la característica de esta gente: no se quieren comprometer. Es decir, la semilla no fue sembrada y echó raíz, sino que es superficial. ¿Qué sucede? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ellos o no buscan a Dios porque ellos dicen: si esto es vivir con Dios, pues ¿para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué sigo buscando de Dios? Esa es la principal característica de esta gente. Hay algunos otros que sí buscan de Dios cuando vienen todas estas situaciones, pero lo hacen incluso dudando, lo hacen incluso no creyendo en lo que Dios puede hacer o la gracia que les puede dar para soportar esas cosas. Y la mayoría de estas personas terminan enojados, resentidos o separados de Dios porque la semilla no creció y la semilla termina muriéndose. Esta es voy a decirlo así, esta es una tierra bastante engañosa, porque uno piensa que la semilla cayó en buena tierra, que está caminando por un buen camino, que va bien, pero lleva a muchas decepciones, a muchas pérdidas y termina separado de Dios. Esta es la segunda tierra. La tercera tierra es la semilla, la tierra donde cayó la semilla, que había espinos. La tierra de espinos representa a la gente que deja que las influencias negativas vengan a sus vidas. ¿Y qué sucede? Destruyen su deseo por Dios porque se les hace mejor lo que ven allá afuera. Destruyen su relación con Dios y lo único que hacen es robar del corazón de esa persona el reino de Dios, la semilla. En esta tierra muchas cosas pueden crecer, digámoslo así, cosas que no benefician a un seguidor de Jesucristo, a un cristiano. De hecho, déjenme decirle que esas personas, aun y cuando saben que no es la voluntad de Dios lo que están haciendo o están a punto de hacer, ellos como quiera lo hacen porque se dejan influenciar negativamente por otros. Ellos dejan crecer muchas cosas que ni siquiera deberían estar ahí. Y número 4 y última tierra es la buena tierra, donde cayó la semilla y dio fruto. Esta tierra representa a la gente que escuchó el mensaje de Dios, que recibió la palabra de Dios, que echó raíces dentro y muy, muy profundo
De manera que su corazón es cambiado, su mente es cambiada, sus acciones son cambiadas, todo lo que es esa persona es cambiada, es transformada por la palabra. Esta tierra no es una tierra dura, no es una tierra indiferente o superficial, sin profundidad. Esta es una tierra limpia y fructífera. Es una tierra, esta tierra representa a la gente que ha entendido, eso es muy importante, la gente que ha entendido que para poder dar fruto se requiere esfuerzo y compromiso. Esta gente no está jugando a vivir la vida cristiana. Esta gente no cree que Dios es el genio de la lámpara, que nada más le hacen así, sale el genio y le pide 3 deseos. No, esta gente no piensa eso. Esta gente realmente quiere conocer de Dios y recibir su palabra. Ahora, después de todo esto que acabamos de ver, podemos llegar a la conclusión que todos podemos ser este tipo de tierras, ¿verdad? Hay momentos en nuestra vida donde decidimos que no necesitamos a Dios. Pregúntese, hay momentos en su vida donde ha experimentado muchas emociones y eso lo hace alejarse de Dios. Otros momentos en el que usted está emocionado, está bastante contento porque recibió la palabra de Dios, pero tal vez no está muy dispuesto a cambiar y solamente está ahí emocionado porque comienza a caminar con Dios, pero no hay evidencia de eso, porque no hay cambio, porque no, como dice la Escritura, no se quiere comprometer al 100, porque eso implica cambiar nuestros deseos, cambiar nuestras prioridades, implica un compromiso en nuestra vida. Pero, y esa es la buena noticia, también todos podemos ser una buena tierra. Mire, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en la Biblia, Dios nos invita a elegir entre 2 caminos. El camino del bien y de las bendiciones de Dios y el camino del mal, de la muerte y de las maldiciones. Entonces, el camino del bien o de la vida y las bendiciones o el camino de la muerte. Y lo más hermoso de Dios es que nos muestra o nos advierte, mejor dicho, sobre los comportamientos guiados por el mal, por el pecado, por la indiferencia hacia Dios, guiados por todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Y nos enseña las consecuencias de vivir una vida que no ha echado raíces en la buena tierra. Pero aún así, aún y que Dios nos está diciendo, esto es lo que va a suceder si tomas esta decisión, aún así muchas veces tomamos la decisión equivocada y decidimos o escogemos ser una tierra donde hay espinos, donde hay rocas, o incluso llegamos a ser esa tierra donde muy apenas llegó la semilla y no cayó en el camino. Por otro lado, la semilla, que es el mensaje, la palabra de Dios, es vida. De eso se trata el reino de Dios. El reino de Dios da vida. Así que cuando no somos una buena tierra, nos estamos perdiendo de la vida. Nos estamos perdiendo de lo que podemos vivir con Cristo. Esa vida que encontramos en la palabra de Dios, en la semilla. Pero cuando somos una buena tierra, no solamente hay una nueva vida en nosotros, no solamente algo nuevo sucede, no solamente, como dice Pablo, todas las cosas antiguas se van y todo es hecho nuevo, pero ahora nosotros podemos también compartir el mensaje para que Dios siembre en otras personas la semilla, y de esa manera es como usted y yo podemos ser fructíferos. Y mire, yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero en mi caso, yo no he visto un árbol que no dé fruto. Pásese por el parque
y va a haber puros árboles que dan fruto. No hay árbol que no dé fruto. Si el árbol tiene vida, va a dar fruto. Pero si el árbol está seco y muerto, obviamente no va a dar fruto, ¿cierto? Todo árbol que tiene vida da fruto. Así de sencillo. Así fue como lo explicó Jesús. Porque la esencia del reino de Dios es dar vida. La semilla produce vida. Y esa es la mejor parte, que Dios sigue sembrando la semilla. La evidencia de que usted y yo tenemos la semilla y somos buena tierra es que estamos dando fruto. Mi pregunta es, ¿qué clase de tierra queremos ser? Y quiero que piense en esta pregunta mientras participamos de la mesa del Señor. Así que mientras pensamos en esta pregunta, ¿qué clase de tierra queremos ser? Quiero invitarla a que prepare su corazón para el pan y la copa, porque así como creemos que es a través de la comunión que Dios fortalece nuestra fe, ilumina nuestra fe, la nutre, la reafirma, así también a través del pan y de la copa, Dios puede sembrar la semilla en buena tierra, porque es por la gracia de Dios que podemos tener comunión con Cristo y con la iglesia a través del pan y de la copa. Es por esa razón que el día de hoy queremos participar de la mesa del Señor. Pero antes vamos a preparar nuestros corazones y vamos a hacer una oración. Le invito a que hoy donde está cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar para confesarnos delante de Dios y poder participar de la mesa. Oremos. Padre eterno, venimos delante de ti arrepentidos, porque tal vez hasta este momento no hemos sido una buena tierra. Señor, queremos pedirte perdón, porque tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor, pero también eres un Dios justo, Señor. Y por esa razón es que nos confesamos delante de ti. Tú eres el único que puedes cambiar nuestros corazones. Sabemos que te hemos fallado, sabemos que no hemos hecho tu voluntad. Sabemos, Señor, que de alguna u otra manera hemos quebrantado tu ley y nos hemos rebelado contra tu amor, contra tu justicia. No hemos, Señor, amado a nuestro prójimo y no hemos hecho tal vez lo que te agrada. Pero es por eso, Señor, que pedimos que nos perdones, que nos liberes para vivir en una obediencia agradable y en alegría. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Estas son las buenas noticias, que Cristo murió por nosotros aun y cuando éramos pecadores. Y eso demuestra el amor y la justicia de Dios hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús somos perdonados. Le quiero invitar a que cierre sus ojos ahora para consagrar estos elementos. Vamos a orar. Jesucristo, en este momento te pedimos que consagres este pan y esta copa. Consagra, Señor, este pan que representa tu cuerpo y esta copa que representa tu sangre en la cruz. Que mediante ellos, Dios, podamos tener comunión contigo y unos con otros. En Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 dice que la noche en la que Jesús fue traicionado, Él tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió, lo bendijo y les dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por ustedes es partido en la cruz. Cada vez que participen de él, recuerden que lo hacen en memoria de mí. Asimismo, después de que cenó, tomó la copa y dijo: esa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la beban, bébanlo y háganla en memoria de mí. Así que la mesa del Señor está lista y todos somos bienvenidos. Le invito a participar de la mesa del Señor.
Ya para cerrar este momento, vamos a orar para concluir este sacramento de la Santa Comunión. Oremos. Señor Jesús, gracias por permitirnos ser seguidores tuyos, ser una buena tierra. En medio de estos tiempos queremos seguir siendo fieles seguidores. Que Señor, aunque no entendamos algunas cosas como tus discípulos, seguimos caminando y te preguntamos, vamos hacia ti, porque tú eres el único que nos da esperanza, fortaleza y sostén. Gracias, Señor, por el pan, gracias por la copa, que por medio de la cual podemos experimentar tu gracia en nuestras vidas y de esa manera podemos cumplir con la misión tuya en este mundo, ser fructíferos como esa semilla que cayó en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es todo por hoy. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Queremos recordarte que tendremos nuestro tiempo de oración el próximo jueves a las 7:30 de la tarde vía Zoom. Aun cuando no nos reunimos en persona, el ministerio continúa, así que te invitamos a seguir apoyando al dar tus contribuciones en línea. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Solo ve a la página de agapememorialumc.org/give-dar. También puedes enviar la palabra GIVE al teléfono que aparece en pantalla o simplemente envíalo por correo a nuestra dirección. También puedes contribuir a nuestro fondo de COVID-19, cuyo propósito es apoyar a los afectados por el virus. Puedes hacer tus donaciones igualmente en nuestra página web, por texto o por correo. Solo asegúrate que tu donación esté marcada como Fondo COVID-19. Gracias por tu apoyo.